hacia arriba, creo que lo pueden ver mejor. Y si ustedes se pasan para adelante, pues podrían verlo mucho más, mejor, ¿verdad? Más mejor. Sí. Padre, seguimos en tu presencia y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en paz y en libertad, sabiendo que hay hermanos alrededor del mundo que tienen que hacerlo escondidas, pero con gozo en su corazón te buscan también. Aprovechamos esta oportunidad para darte las gracias, Señor, por bendecirnos tan grandemente en esta noche, por tu palabra que es verdad. Te damos las gracias en el nombre de Yeshua, de aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Los martes estamos estudiando el libro de Génesis y yo sé que algunos de ustedes no pueden venir o no vienen y quería, como se dice en inglés, whet your appetites. Cada persona, para mí, déjeme decirle que Anita es una de las expositoras que me gusta muchísimo, como ella pone la palabra de Dios, una estudiosa, yo sé que ella pone esmero en lo que hace. Empezamos a leer el libro de Génesis y cada uno ha compartido cosas muy bonitas. Y yo sé que cada persona que se ha dedicado a estudiar, pues ha puesto mucho empeño en eso. Y yo quiero compartir algo pequeñito con ustedes, que me encontré un libro que se había escrito, la primera edición, como en 1938. Un libro de un hermano que escribió, se llama La Tierra de la Biblia, Nuevos Descubrimientos en Babilonia sobre Génesis. Muy pocas veces nosotros podemos ver que la ciencia y la Biblia se dan la mano. De hecho, si nosotros no hacemos un esfuerzo en la Biblia para hablar de la palabra de Dios, nuestros niños serán influenciados por otras formas de pensar que no concuerdan con la palabra de Dios. Estaba yo almorzando en la escuela y la que era mi asistente cuando estaban dando kindergarten se puso a llorar y me dijo, mis 2 hijos nacieron en mi misma casa, dice, yo sé que Jesucristo es la respuesta y mi hija es completamente atea. Cuestiona todo, que si Dios existe, ¿por qué los niños sufren hambre? Si Dios existe, ¿por qué mataron a ese montón de niños en Connecticut, todo eso? Entonces, ella llorando dice, yo no sé cómo mostrarle que Dios existe. Pues hoy yo tengo la oportunidad de compartir un poquito con ustedes este libro que se había perdido y que volvió a salir a la luz. Este libro ha sido una pérdida para los creyentes y sin embargo es vital para comprobar la historicidad del libro de Génesis como es revelado por la evidencia arqueológica. Esta presentación ilustra la geografía y arqueología de la región en relación al libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando los martes. Este libro, el autor de este libro pasó mucho tiempo en Babilonia también y cuidadosamente estudió el entorno examinó el entorno para conseguir esto. Sin embargo, Génesis habla por sí mismo, a la luz de todo un nuevo conocimiento que ahora tenemos de la práctica de la escritura en la época de los patriarcas. ¿Cómo creen ustedes que se escribió el libro de Génesis? Yo pregunto, ¿cómo creen que se escribió? Se escribió en tabletas de arcilla, Y es interesante, los que han encontrado, es que todos los contratos y todas las cosas se hacían en tabletas de arcilla en ese momento y habían diferentes caracteres, depende de la época en que lo escribieron. Si era una transacción pequeña, era una tableta pequeña. Si era una transacción más grande, pues ellos tenían que tomar en cuenta el peso de la tableta de arcilla. Entonces yo me puse a pensar cuando el pastor le escribía a Yané las cartas de amor.
y que Janet tenía una colección porque no entendía ninguna. Imagínense con esas tabletas de arcilla. Yo me la imagino con un saco arrastrándolo, ¿verdad? Pero eran tabletas de arcilla. Y lo que escribieron el libro de Génesis fueron los patriarcas quienes estaban internamente ligados a los escritos que se relacionan con él y cuyos nombres están establecidos. Shem habla de su genealogía y está escrito por él. Moshe, dice la tradición, fue quien compiló y editó el libro como lo tenemos ahora, sencilla y planamente. Y él siempre, Moisés, cuando escribió esto, él sabía de dónde venía la información y sabía que venía de parte de Dios. Lo único que se conocía por escrito 1000 años atrás, antes de la era cristiana, eran parte del Antiguo Testamento y eran algunos escritos de Babilonia. Perdón, y los récords antiguos de Babilonia aún no había sido desenterrado. Cuando algunos de los arqueólogos fueron a la tierra de Babilonia, ellos lo que vieron fue montículos. Debajo de ellos estaban por 2500 años enterrados, gracias, por 2500 años enterrados evidencia de muchas cosas de que habla el Génesis. Y yo me puse a pensar que nosotros como creyentes en el Mesías, creyentes en Dios, en su palabra, recibimos todo por fe. Pero esta fe da evidencia de lo que creemos. No es una fe ciega como nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? Y la ciencia viene a corroborar eso. Es interesante que si usted va a leer tal vez a un seminario o algo, va a oír que se creía que el contenido del libro de Génesis se había transmitido oralmente porque asumieron que la escritura era desconocida en la era de los patriarcas. Cuando de hecho este descubrimiento arqueológico mostrará que la escritura existía 1000 años antes de que naciera Moisés. ¿Qué les parece? No fue sino hasta la mitad del siglo XIX, en 1800 y tanto, que se comenzó a excavar en las ruinas o montículos de las colinas de Mesopotamia, en esa área. Y el problema era que los árabes en esas colinas habían puesto sus tiendas, ahí sus ovejas pastaban, sus cabros o cabritas, pastaban ahí y era vida normal. Pero ¿qué pasó? Cuando las lluvias vinieron a través de los tiempos, se fue en las laderas descubriendo pedazos de arcilla y notaron que había en esos pedazos de arcilla o algo escrito, algo con dibujos y con caracteres muy peculiares. Eso era en Ur de los Caldeos. Y la Biblia lo menciona, y esto me interesó porque Karen hizo una presentación sobre el capítulo 10 de Génesis y habla de Erech, Calné, la tierra de Shinar, Ashur, Nínive y Calá en la tierra de Ashur. 200 años antes parecían colinas ordinarias, pero la lluvia se va a encargar de que ponga en evidencia que habían ruinas muy, muy importantes. Cuando ahí pasó Marco Polo, no vio nada. Si Rebeca me puede leer Jeremías 51, el versículo 1 y 2 y el versículo 43, explicamos por qué era una zona desértica. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra los habitantes de Caldea. Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y devastarán su tierra, porque en el día del mal estarán contra ella por todos lados. Y el versículo 43. Sus ciudades se han convertido en desolación, en tierra seca y desierta,
Es una tierra en la cual nadie habitará, ni hijo de hombre pasará por ella. Bueno, las primeras excavaciones que se hicieron en esta parte del mundo son lugares que se mencionan en el libro de Génesis. Las tierras de Shinar o Sinar y Asur, conocidas como Mesopotamia, que significa entre dos ríos, que modernamente hoy se llama Irak. En épocas tempranas al sur del país, como pueden ver en el mapa, era conocida como Babilonia y al norte como Siria. Más tarde las planicies del sur se llamaban Sumer, ahí viven los sumerios, y los más al norte, Akkad. El país se extiende desde las montañas kurdas en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, con las montañas de Irán al este y el desierto de Arabia hacia el oeste, donde corren los ríos del Éufrates y el Tigris. Le estoy diciendo esto porque lo más interesante es que es ahí donde se han encontrado la escritura más antigua de la historia de la humanidad. Esta tierra en nuestra civilización moderna es desconocida por muchos. Sin embargo, un arqueólogo francés que visitó a Mosul en 1780 dijo que esos montículos, de acuerdo a los árabes locales, ellos lo llamaban Babel. Qué interesante, ¿verdad? En 1842 se comenzó propiamente a excavar esta zona, pero los que fueron a excavar no le dieron importancia por recoger cosas escritas. ¿Por qué? Porque los pocos eruditos que existían no entendían la escritura cuneiforme. Cuneiforme quiere decir en forma de cuña. Llegó otro señor que se llamó Claudius James Rich y fue uno de los primeros excavadores que tenía una aptitud para adquirir lengua. Este fue un muchacho de 16 años que a los 16 años tenía una aptitud, una facilidad para las lenguas orientales. Entonces, muy jovencito, una compañía de la India lo contrató y lo mandó a Bagdad. Y dice que él hacía su trabajo en la compañía y en su tiempo libre se iba a las ruinas. ¿Y qué cree lo que encontró? Él escribió que se encontró ladrones de ladrillos. Esos ladrillos eran del palacio de Nabucodonosor y que la gente se los llevaba para construir cualquier cosita. Oiga usted, del palacio de Nabucodonosor. Este muchacho murió en 1821 cuando tenía 24 años. Después de que esto, fueron poquito a poco, pero era una tierra muy desconocida para todos. Francia envió en 1842 a Paul Smith Botha a Mosul como su cónsul. Y en la ribera del río Tigris, el Tigris queda aquí y el Éufrates queda aquí, al otro lado de Mosul, donde lo habían mandado de cónsul, ¿qué cree que estaban? ¿Las ruinas de qué? De Nínive. ¿Ok? Hay las ruinas de Nínive. Sobre dos montículos o colinas. La más al sur, los árabes la llamaban, a ver si les suena algo como hebreo, Nebi Yunus. Profeta Jonás. Así le llamaban ellos. Este francés decidió excavar ahí, pero en la cima de esa montaña donde ellos le llamaban el profeta Jonás, había una aldea pequeña y una mezquita que los árabes decían que dentro de una tumba estaban los restos del profeta Jonás. Los dueños de esas tiendas, de esa aldea donde estaban, no le quisieron dar permiso para que excavara al francés, sino le pidieron sumas altas para poder excavar, así que él tuvo que desistir. No pudo hacerlo a él. Así que tuvo que ir a la colina hacia el norte llamada, un nombre muy Kuyunichik, donde no tuvo mucho éxito. Pero como son esas cosas de la vida, dice que él estaba con su grupo excavando
y de pronto vio cabalgando unos árabes que venían en carrera y le dijeron, dice, apúrate, apúrate, porque hemos encontrado a Nimrod. Y ese es el capítulo que le toca enseñar a Gaby el martes, si Dios lo permite. Entonces vamos a ver qué ella nos va a enseñar. Cuando él empezó a excavar, encontró un león alado, imponente, que era la figura de Nimrod y que tenía una figura de la cabeza de un humano. Esa figura la tenemos, por supuesto que no pudimos hacer las filminas hoy, pero está en el Museo de Londres. Cuando él continuó excavando, ¿qué creen que encontró? Encontró un palacio asirio. Lo más importante de esto es que esto estaba oculto por 2500 años. La Biblia ya había hablado de eso. Si ustedes van a Isaías 21, se habla del rey, de quién era este palacio. Rebeca, si lo lee, Isaías 21. En el año en que vino el Tartán a Asdod, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió para combatir contra Asdod y la tomó. Pues eso fue lo que encontró esto. Una vez se comprueba más que la Biblia tiene la razón. Después de Bota vino Victor Place y comenzó con las excavaciones. Además de las excavaciones que habían hecho, se sabía muy poco del rey de Sargón. Cuando él comenzó, se ha encontrado un palacio. Dice que se encontró dormitorios, se encontró cuartos increíbles. El estilo de vida que él había tenido. Eso estaba oculto por más de 2500 años. Entonces, este arqueólogo, ¿sabe lo que hizo? Cogió 68 cajas de evidencia de las tabletas de arcilla, de todo lo que encontró, y lo puso en una balsa navegando por el Tigris para ser enviado a París, porque él había venido. De ahí habían auspiciado sus excursiones. ¿Y qué creen que pasó? Al cruce del Éufrates con el río, la balsa se hundió. Así es que si a usted le gusta la arqueología y quiere saber más de Sargón II, hable con el pastor que la próxima excursión la vamos a hacer por allá. Otra persona que hizo excavaciones de parte de Inglaterra fue Oster Henry Layer, quien abandonó la carrera de leyes y se fue de tour al oriente cercano. En camino a Persia, en 1840, visitó Mosul y ahí conoció a Bota, el arqueólogo anterior, en Nínive, cuando regresaba de Nínive. Él dice, yo quiero estar aquí. Regresó a Mosul en 1843, pero dice, yo no voy a decir nada, yo me voy a ir calladito, y se llevó 6 personas con él. Y no le dijo a nadie eso. A 25 millas abajo de la ribera del Tigris, a un lugar llamado Nimrud. O sea, Kalaj, que fue lo que leímos en el capítulo 10, la semana pasada del libro de Génesis. Descubrió un palacio asirio el primer día y el tercer día encontró tabletas con escritura cuneiforme. Algo que a él no le interesó porque no entendía la escritura. ¿Ok? Perdón, aquí fue cuando los árabes vinieron para decirle que habían en la otra ciudad cercana, habían encontrado la escultura de Nimrod, que se encuentra hoy en el Museo de Londres. Lo más importante de esto es que él hizo una trinchera alrededor de la ciudad donde estaba y encontró un monumento de ese que la Biblia lo llama Salmanaser II, inscrito con esas palabras, que da evidencia de que existió el pueblo de Israel. Decía, recibí el tributo de plata y oro de Jehú el israelita.
Bueno, se termina ese señor y un residente de esa área de Mosul, Hormuz Rassan, se encargó de las excavaciones en Rindon y no encontrando más se fue al norte, a Nínive. Ahí encontró otro palacio, el palacio de Ashur. Pero lo más importante de este hallazgo fue algo que dejó boquiabiertos al mundo conocido, y era que encontró millares de tabletas. Tenía una biblioteca vasta, este rey de Asur, y creo que la Biblia lo menciona. Dice que era tanto el amor que él tenía por la escritura que enviaba a sus escribas a otras ciudades a copiar la información que tenían las tabletas. Bueno, este señor decide mandar a Londres cajas con las tabletas de arcilla escritas. Pero en ese tiempo no había muchas personas que tradujeran lo que habían visto. Y las dejaron en el sótano por muchos años. Había un curador o uno encargado del museo que hacía un trabajo y él se dedicó a estudiar esto. Y sabe lo impresionante que encontró, que esas tabletas estaban escrito lo del diluvio y la creación. O sea, antes de Moisés que escribiera ya existían tabletas. Dice que de una forma cruda, pero recuerde, cuando pensamos en Moisés, que recompiló todo, ¿dónde había crecido Moisés? En un palacio, una persona educada, una persona con la mejor educación que pudo haber tenido, pero que habían enviado a Londres estaban en el sótano con evidencia increíble de que el diluvio y la creación ya habían sucedido. Y la gente sabía, mucho antes de Moisés. Yo les decía al grupo que hay un programa que se llama It Is Written, los domingos. Ahora hay otro pastor, pero estaba uno que se llamaba Boomstra, y él invitó a un misionero que fue a las islas del Pacífico, dice, pero lejísimo, lejísimo, lejísimo. Había que brincar de isla en isla para llegar allá, donde esa gente, creo que si usted lo busca en el internet, se llama The Forgotten People, Vanuatu. Llevaban unas toldos, porque los 90,000 niños habían muerto de malaria a través de los años, y con un toldo de $10 podían salvarle la vida a ellos. Al misionero le presentan al jefe de la tribu, tienen que subir, si ustedes ven el video, por una montaña, pero así bien, bien empinada, 2 días antes de llegar a la cima de la montaña donde quedaba la aldea. Y él, subiendo a la cima, dice que así salido había un gran pedazo de madera. Y que el jefe le dijo al misionero, ¿sabe lo que es eso? Y él le dijo, no. Le dice, esa es parte del arca de Noé. La otra parte está en otro lugar. Y dice el misionero, si ahí no había llegado la civilización, ¿cómo sabían ellos de que había habido un diluvio y que había un arca? Lo interesante fue que el jefe de esa tribu le dijo, habían 7 personas. Entonces el misionero dice, no, la Biblia dice que había 8. Dice, bueno, es que la historia de nosotros es más vieja que la de usted, nosotros ganamos. Pero después llegaron otros arqueólogos donde encontraron que había un sedimento, hicieron excavaciones y después dice, ya yo me voy a dar por vencido porque no encontrábamos mucho. Y encontraron, ¿cuántos 8 pies, Giovanni? ¿A dónde será 8 pies? Como la lámpara. Hicieron, y cuando llegaron ahí encontraron un sedimento que era diferente. Era un barro, un cieno. Y se dio cuenta, quedó con los ojos cuadrados, pues se dio cuenta, y después de eso, hacia abajo, encontraron arcilla con letras y todo. Se dieron cuenta de que eso daba evidencia de que el diluvio había existido.
La palabra en hebreo significa, la palabra escribir, ¿qué significa? ¿Alguno se ha preguntado? La palabra en hebreo significa cortar o cavar. Si ustedes quieren saber cuál es la clave del libro de Génesis, es la expresión que dice, estas son las generaciones. Los eruditos dividen el libro de Génesis en 11 partes, porque 11 veces empieza, estas son las generaciones. Los traductores de la Septuaginta encontraron esa palabra toldot tan interesante que le dieron el nombre de Génesis, equivalente al griego que significa generaciones. Para los judíos de Mesopotamia que están inmersos en hebreo bíblico, traducen toldot como que para nosotros se traduce generaciones, ellos lo traducen como historia. Se han encontrado tabletas escritas hace 4000 años relacionadas con la creación y el diluvio y fueron excavados en Calné, la ciudad o el pueblo que menciona Génesis 10. Yo quisiera que Rebeca me leyera Génesis 10:19, que es una evidencia de que la Biblia es la verdad. Porque esto muestra que fue escrito antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. 10:19. Esa tableta, es lo que va a leer ella, se encontraba en la tableta que él escribió Sem, el hijo de La Noé. frontera de los cananeos abarcaba desde Sidón hasta Gaza en dirección de Gerar, seguía en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim y continuaba hasta Laza. Muchos, yo no sé si ustedes han visto ese programa que se llama Misterios de la Biblia. Y más a veces confunden a la gente que tratan de desmentir. Y lo sorprendente es que muchos rabinos y pastores o personas, profesores de alto rango, que dicen que uno no puede tomar la Biblia como un libro de historia, con veracidad. Y eso es todo lo contrario. Sí existió Sodoma y Gomorra y está en las áreas del Mar Muerto. Ahora, cuando Moisés empezó a recopilar todos estos hechos y todos estos acontecimientos, él tiene que explicar. Los nombres cambian a través de los tiempos. Nada más vamos a ver 2 o 3, Rebeca, si me lee Génesis 14, el versículo 2 y 3. Él tiene que explicar cómo era que se llamaba ahora, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Que estos hicieron guerra con Tabera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Zeboim, y el rey de Bela, la cual es Zoar. O sea, la cual es Zoar. Ustedes van a encontrar muchos versículos que Moisés tiene que explicar el lugar porque ha cambiado el lugar. Otro es en Génesis 23:2, donde Moisés le da el nombre moderno, pero también indica que ese lugar estaba en la tierra de Canaán. Sara murió en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y la lloraba. Eso sucedió antes de que los hijos de Israel entraran a la tierra prometida. En los días de Josué, cuando él repartió la tierra, se la dio a Caleb como herencia. Y fue una de las ciudades, los que estuvimos en la célula anterior, donde David reinó como rey en Hebrón por 7 años. ¿Qué es Génesis? Génesis capítulo 1 es el récord de lo que Dios le dijo a Adán, enseñándole las cosas más elementales del universo. Es el inicio donde le habla a Adán. Adán dijo, yo vi, y yo dije, no dice, y Dios dijo, dándole la gloria al Señor. Y mostrándole a Adán, Dios, en una forma muy sencilla, cómo todo lo que conocemos vino a la existencia, en un lenguaje que Adán podía entender.
Es interesante de que Dios hizo el cielo y la luna. O sea, le estoy diciendo eso porque este escrito de Génesis sucede antes de estas civilizaciones donde se ha encontrado la escritura. ¿Por qué? Porque muchos de estos adoraban al Dios Sol y a la luna. Si Génesis se hubiera escrito durante el tiempo de Abraham, en lugar de la gran lumbrera, la lumbrera mayor o la lumbrera menor, le hubieran puesto el nombre babilónico de Shamesh. Así adoraban al Dios Sol y a la diosa Luna. Entonces, esta escritura de Génesis es mucho más antigua. Yo les animo a mis hermanos a que vengan los martes. Y yo quería compartir con ustedes esto porque, aunque la evidencia, hay mucha evidencia que necesita salir a la luz, nosotros hemos aceptado por fe lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo que ha dicho, la ciencia lo ha confirmado y la arqueología de que es verdad, todo lo que Él ha dicho, podemos confiar en que Dios lo va a cumplir. Ahora cuando estaba ahí pensando en tantos hermanos y hermanas que han estado enfermas, Anita nos estaba diciendo lo que le había pasado a ella. ¿Qué es lo que tiene Geraldina, Rebeca? Estuvo en el hospital con una migraña, sí, y Milagros nos estaba compartiendo muchas necesidades que hay en la familia de ella. Entonces, si yo puedo creer en un Dios que no le interesa que la ciencia lo valide a Él porque Él es Dios, pero que nos deja saber a nosotros, para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos con autoridad, de que el Dios que nosotros creemos es el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y en esa misma línea, Señor, conociéndote a ti, conociendo como un Dios sanador, enviar tu palabra para que levantes del lecho a aquellos que están enfermos. Ese es nuestro Dios. Vengan los martes, que se está poniendo muy bueno. Cada capítulo es un desafío. Lo hemos visto desde un punto de vista totalmente diferente a como tal vez lo habíamos aprendido en el pasado, pero es una delicia. Nuestro Dios ha dejado un plan de salvación desde el principio al fin, y estamos nosotros dentro de la historia, porque el mundo no ha llegado a la culminación de lo que Dios tiene para nosotros. Rebeca siempre dice, cuando es muy fácil hablar de Canaán, o hablar de esto, el otro, o de Moisés, o esto, porque vemos la historia del final y del principio al final. Nuestra historia también se está escribiendo. Y hay algunas cosas que no entendemos, y unas cosas difíciles. Pero en el plan perfecto de Dios estamos todos. Nuestro Dios es veraz. Su palabra es veraz. Hermano, usted se puede parar firme en la palabra del Eterno. Y lo que Él dice, así es. Toda promesa que Él ha hecho es para nosotros, es para su pueblo. Y es verdad. Que Dios me los bendiga, y le voy a pedir al pastor que pase para ver si podemos orar por algunas de estas personas que están muy enfermas.